Mestiza presenta El dulce veneno de la novela negra, un programa de Gabriel Weinstein. Un viaje por los territorios de la literatura policial, con el acompañamiento de buena música. Hola, bienvenidos a El dulce veneno de la novela negra, este espacio sonoro donde semana a semana recorremos las mejores páginas de la literatura policial realista. Queridas y queridos oyentes, segundo capítulo dedicado a la obra del irlandés John Connolly. El primer programa estuvimos presentando al protagonista Charlie Bell Parker y a la novela que da inicio al ciclo, Todo lo que muere. Allí el autor desarrolla por primera vez lo que va a ser su marca de estilo, la fusión entre el género negro y el fantástico, más específicamente el terrorífico. También presentamos a los personajes centrales que recorren todo el ciclo Parker y hablamos acerca de su óptica sobre el bien y el mal, reflejo de su religiosidad católica. La serie de Charlie Parker recorre el camino riesgoso del cruce de géneros con absoluta solidez, sin perder interés, pese a la extensión del ciclo, que hasta el momento abarca más de 15 volúmenes. Sin lugar a dudas, el irlandés es uno de los autores más originales e interesantes de la literatura policial contemporánea, y por eso quiero compartir con ustedes el placer de recorrer sus libros. Pero antes de ir a las palabras de Connolly, vamos a empezar con la música, en este caso de Charlie Parker. Por favor, Sergio Reynoso. Escuchábamos al cuarteto de Charlie Parker haciendo Cool Blues. Charlie Parker en saxo alto, Errol Garner en piano, George Red Callender en contrabajo y Harold Doc West en batería, grabado en Hollywood el 19 de febrero de 1947. Así empezó todo para mí y para otra generación. Dos sucesos violentos ocurridos casi simultáneamente una noche de invierno, relacionados por un único hilo misterioso que se perdía entre enmarañados recuerdos de remotos actos brutales. Otros, algunos de ellos cercanos a mí, habían vivido con eso durante mucho tiempo y se lo habían llevado a la tumba. Se trataba de un viejo mal, y un viejo mal siempre encuentra la manera de transmitirse a través de las líneas de sangre y contaminar a quienes no intervinieron en su génesis, los jóvenes, los inocentes, los vulnerables, los indefensos. Transforma la vida en muerte y el cristal en espejo, creando una imagen de sí mismo en todo aquello que toca. Todo esto lo averigüé más tarde, después de otras muertes, después de ponerse claramente de manifiesto que algo horrible sucedía, que algo viejo e infecto había surgido del inhóspito bosque. Y en todo lo que ocurriría yo sería partícipe. Al volver la vista atrás pienso que quizás siempre participé sin comprender realmente mi papel en ello, ni la razón. Pero aquel invierno confluyeron una serie de circunstancias, cada incidente aislado y sin embargo relacionado en el último extremo. Abrió un canal entre lo que había sido y lo que nunca debía volver a ser, y los mundos sucumbieron en el choque.
Les acabo de leer un fragmento del prólogo del Poder de las Tinieblas, la segunda novela del ciclo de Charlie Parker. Realmente no sé si Connolly habrá pensado inicialmente en hacer una serie. Supongo que no. Por lo que leí en algunas entrevistas, me inclino a pensar que Todo lo que muere fue concebida como una novela única sobre el dolor, la culpabilidad y la furia que siente un hombre cuando pierde a su esposa y a su hija como consecuencia de un acto criminal de violencia extrema. Sin embargo, es en este segundo libro en la que la serie comienza a tomar forma. Cuando el relato da inicio, Charlie Parker trata de reconstruir su vida. Ha pasado casi un año desde el asesinato de su esposa y su hija, sin embargo el dolor no mengua. El detective se ha establecido en Scarborough, Maine, y en la casa de su abuelo materno donde pasó parte de su infancia. En el pasado me había impulsado la venganza personal. Había hecho daño a algunas personas, había matado a otras por lo que nos había ocurrido a Susan, a Jennifer y a mí. Ahora ese deseo de venganza había disminuido, se reducía un poco cada día y el hueco que dejaba retroceder se llenaba con las posibilidades de la reparación. Yo era responsable en parte de lo que les había pasado a Susan y a Jennifer. No me creía capaz de reconciliarme con esa idea jamás, pero podía intentar compensarlo de alguna manera, reconocer mis errores del pasado y utilizarlos para mejorar el presente. Durante un tiempo sí que la necesité, admití. ¿Y ahora? No la necesito, pero la utilizaré si me veo obligado. No me quedaré de brazos cruzados viendo cómo sufren personas inocentes. En El Poder de las Tinieblas, un trabajo aparentemente menor, es el punto de partida de una narración compleja donde confluyen varias tramas. El suicidio de una anciana, el asesinato de 2 agentes del FBI, los intentos de la mafia de recuperar un dinero que le ha sido arrebatado, la búsqueda de la hija de un amigo y la historia de un asesino que su abuelo materno policía persiguió obsesivamente durante años. Aunque está presente en este libro, el elemento fantástico no tiene la importancia que cobra en el resto del ciclo. Lo que indudablemente tiene continuidad es la idea del enfrentamiento con el mal absoluto, encarnado otra vez en el asesino psicópata. Tengo la sensación de que esta es una novela donde el escritor está buscando un camino que aún no aparece con claridad. Sin embargo, El Poder de las Tinieblas, sin ser lo mejor de la serie, es una muy buena novela que crece a medida que avanza la trama hasta llegar a un punto en el que se hace difícil interrumpir la lectura. Y Connolly escribe muy bien. Un anciano atraviesa la exuberante hierba de agosto con leña en los brazos y va retirando fragmentos de corteza suelta con la mano enguantada. Un anciano alto y erguido, con un halo de cabello blanco como un antiguo ángel, acompañado de un perro que camina despacio a su lado, más viejo a su manera que el propio hombre, el hocico gris salpicado de espuma, la lengua colgando, la cola moviéndose suavemente en el cálido aire de la tarde. En los árboles aparecen las primeras manchas rojas y el clamor de los insectos ha empezado a remitir. Los fresnos, los últimos en desplegar las hojas de primavera, son ahora los primeros en dejarlas caer a tierra. La pinaza se descompone en el suelo del bosque y las abundantes moras
están en su punto cuando el anciano pasa por delante, en armonía con los ritmos del mundo que lo rodean. Y con la chaqueta abierta, dejando a su paso la huella nítida de sus firmes pisadas, se dedica a lo siguiente: cortar leña, saborear el peso del hacha en las manos, la perfección del balanceo, el nuevo chasquido cuando la hoja parte el tronco de arce azucarero, el vaivén de la cabeza del hacha para separar las dos mitades, la cuidadosa colocación del siguiente tronco, el mango del hacha, la sensación del movimiento de sus músculos de anciano bajo su camisa de anciano. Luego amontona un leño sobre otro, los va colocando juntos, los cambia de sitio, les da vuelta. Forma una pila para que parezca estable, para que ninguno caiga, para que no se pierda ni un solo leño. Finalmente extiende la lona y pone un ladrillo en cada ángulo para sujetarla. Siempre los mismos ladrillos, porque es y siempre ha sido un hombre metódico. Y cuando en invierno llegue el momento de prender el fuego, volverá a la pila y al agacharse la hebilla del cinturón de su pantalón de anciano se le hundirá en el vientre blando y recordará que en otro tiempo fue firme, cuando era joven y el cinturón sostenía un arma, una porra y unas esposas, y su placa lucía como un sol plateado. También yo envejeceré, y si llego a la edad que él alcanzó, seré ese hombre. Hallaré cierta felicidad en la repetición de los movimientos que él hacía, en lo oportuno de la acción, mientras siento que el círculo se cierra, mientras me convierto en él, el que engendró a aquella que me engendró a mí, y haciendo lo que él hizo en otro tiempo, frente a la misma casa, con los mismos árboles agitándose con el viento, la misma hacha en la mano hendiendo la madera, rememoraré a mi abuelo con un acto más poderoso que 1.000.000 de oraciones. Y mi abuelo vivirá en mí, y el fantasma de un perro venteará el aire con la lengua y ladrará de alegría. La escritura de John Connolly. Pero es el momento preciso para ir a la música.
Escuchamos a Charlie Parker haciendo Bluebird. Miles Davis en trompeta, Charlie Parker en saxo alto, Duke Jordan en piano, Tommy Potter en contrabajo y en la batería Max Roach. Este mundo es una colmena. Esconde un corazón hueco. La verdad de la naturaleza, escribió el filósofo Demócrito, reside en minas y cavernas profundas. La estabilidad de aquello que vemos y sentimos bajo nuestros pies es una ilusión, porque las apariencias engañan. Bajo la superficie hay grietas, fisuras y bolsas de aire fétido y malsano. Estalagmitas y estalactitas y oscuros ríos ignotes de cauce descendente. Es un lugar de cuevas y cascadas, donde el agua resbala por las piedras, un laberinto de tumores cristalinos y columnas heladas, donde la historia deviene primero futuro y después presente. Porque en medio de la oscuridad total, el tiempo carece de significado. El ahora forma una capa imperfecta sobre el pasado, no se asienta bien en todos sus puntos. Las cosas caen y mueren, y su descomposición crea nuevas capas. Aumenta el grosor de la corteza y añade otra fina membrana que cubre lo que subyace, nuevos mundos que descansan sobre los restos de mundos anteriores. Día a día, año a año, siglo a siglo, se agregan capas y se multiplican las imperfecciones. El pasado nunca muere realmente, está ahí, a la espera, justo bajo la superficie del presente. Todos tropezamos de vez en cuando con él, todos, a través de reminiscencias y evocaciones. Traemos a la memoria antiguos amantes, niños perdidos, padres fallecidos, el milagro de ese único día en que, aunque sea solo por un instante, capturamos la belleza fugaz e inefable del mundo. Estos son nuestros recuerdos. Los guardamos celosamente y lo consideramos algo muy nuestro y sabemos dónde encontrarlos cuando los necesitamos. Pero a veces no somos nosotros quienes decidimos. Un fragmento del presente se desprende sin más y asoma debajo del pasado como un hueso viejo. Después ya nada vuelve a ser como antes y nos vemos obligados a reconsiderar la forma de lo que creíamos verdadero a la luz de nuevas revelaciones acerca de su esencia. La verdad se descubre por un mal paso y por la sensación repentina de que pisamos en falso. El pasado borbolla como lava líquida y en su camino las vidas quedan reducidas a ceniza. Este mundo es una colmena. Nuestros actos reverberan en sus profundidades. Aquí abajo existe una vida oscura, microbios y bacterias que extraen su energía de sustancias químicas y radiactividad natural, más antiguos que las primeras células vegetales que dieron color al mundo de la superficie. Bullen en cada balsa profunda, en cada pozo de la mina, en cada núcleo de hielo, viven y mueren sin que se los vea. Pero también hay otros organismos, otros seres, criaturas que conocen solo el hambre, entes que existen única y exclusivamente para cazar y matar, pululan sin cesar por las cavidades ocultas, lanzando dentelladas con sus fauces a la noche infinita. Solo salen a la superficie cuando no les queda más remedio y todo ser vivo se aparta de su camino. Les acabo de leer el comienzo de Perfil Asesino. A mi entender, la mejor, o al menos una de las mejores novelas del ciclo de Charlie Parker. Creo que al escribir este libro, Connolly
terminó de definir el camino que recorrería en el resto de la serie. La fusión de géneros se perfecciona. De alguna manera ese puente entre el policial y el terror se consolida. Los antagonistas se hacen más interesantes y aunque son de carácter más fantástico, ganan en verosimilitud literaria, se enriquecen. Pero les cuento más de esto en la segunda parte de este capítulo 79 del dulce veneno de la novela negra, luego de la tanda. La radio evoluciona, vos también. Mestiza, prepárate para la evolución. radio.unag.edu.ar. La información, el contexto, lo que tenés que saber. Pasa de todo, de lunes a viernes a las 9. Con José Cáceres y Carolina Torres. Pasa de todo. Un recorrido por todos los temas. Los Malditos. Hombres y mujeres de la historia reunidos en un viaje hacia el presente. Con Guillermo Ñáñez y Ernesto Salas. Una nueva emisión de Los Malditos. Hola Cuco, Guillermo Ñáñez aquí conmigo, los dos haciendo siempre el programa que hacemos los lunes. Los Malditos, los lunes a las 21. Conectamos con el territorio. Mestiza, conectamos con vos. El Equeco en la sopa. Bandas en vivo y toda la movida artística. Con Lía Quevedo, María González y Paulo Coronel. Los viernes a las 20. El Honorable Consejo Deliberante de Florencio Varela los invita a presenciar las sesiones ordinarias que se llevan a cabo los primeros y terceros jueves de cada mes a las 8:30 de la mañana en Avenida Calchaquí, número 6269, esquina Sargento Cabral. Consultas de lunes a viernes de 8 a 16 a los teléfonos 4275-8709 y 4275-6689. Viví el otoño en Mestiza y disfruta de contenidos exclusivos. Accede a nuestra web radio.unag.edu.ar. Escalera a la nada. Entrevistas, bandas en vivo, performance. Con Ani Shinoy. Los jueves a las 19. Por Mestiza, la radio de la Universidad Nacional Arturo Jaureche. Escalera a la nada. Otro programa de rock. Pensamos en vos. Mestiza. Sonido inteligente. Estamos con la segunda parte de este capítulo 79 del dulce veneno de la novela negra, dedicado al irlandés John Connolly y a su personaje Charlie Bill Parker. El garage estaba a oscuras. Echó mano de la linterna del cinturón y la encendió. Por un momento, cuando el haz de luz iluminó el coche, no supo qué tenía ante los ojos. Al principio creyó que se había resquebrajado el parabrisas, pues unas finas líneas se extendían por él en todas direcciones, irradiando cúmulos irregulares que salpicaban el cristal como orificios de bala, impidiendo ver el interior del coche. Después, cuando se aproximó a la puerta del conductor, tuvo la impresión de que de algún modo el coche se había llenado de algodón de azúcar, pues las ventanas por dentro parecían recubiertas de hebras blancas y suaves. Solo cuando alumbró de cerca el parabrisas y algo veloz y marrón se deslizó por el vidrio como una exhalación, comprendió que era aquello.
Era una telaraña, con sus plateados filamentos a la luz de la linterna. Bajo la tela se dibujaba una silueta oscura erguida en el asiento del conductor. «¿Doctora Beck?», dijo. Apoyó la mano enguantada en la manija de la puerta y tiró. Le llegó el sonido de los pegajosos hilos al partirse, y la sedosa tela tembló en el aire cuando la puerta se abrió. Algo cayó a los pies de Ames con un ruido blando y sordo, apenas audible. Al bajar la vista, vio una diminuta araña marrón que avanzaba por el suelo de cemento hacia su pie derecho. Era una araña reclusa de poco más de 1 centímetro de largo, con un surco oscuro longitudinal en el dorso. De manera instintiva levantó el zapato con puntera de acero y la aplastó. Por un instante se preguntó si aquello constituía una destrucción de pruebas, hasta que miró dentro del coche y se dio cuenta que, a efectos reales, lo mismo habría sido que robase un grano de arena de la orilla del mar o hurtase una única gota de agua del océano. Alison Beck estaba atada al asiento en ropa interior. Le habían envuelto la cabeza con una cinta adhesiva gris que le cubría la boca y la inmovilizaba contra el cabezal. Tenía la cara hinchada, casi irreconocible, y manchas de descomposición en el cuerpo, y un cuadrado en carne viva a la vista justo por debajo del cuello, de donde le habían extraído una sección de piel. Sin embargo, la desintegración del cuerpo quedaba disimulada por los fragmentos de telaraña que la cubrían como un velo blanco hecho jirones, y el rostro aparecía casi oculto por densas acumulaciones de hilo. Alrededor correteaban pequeñas arañas marrones sobre sus patas arqueadas, que al percibir el cambio en el aire contraían los palpos. Otras permanecían apiñadas en rincones oscuros, con sacos de huevos anaranjados suspendidos a su lado como racimos de fruta venenosa. Las arañas juegan un papel central en Perfil Asesino y contribuyen a la construcción del clima terrorífico. Animales venenosos y sin conciencia que son un horroroso instrumento del mal. Pero les cuento someramente algo de la trama. Cuando comienza la novela han pasado 2 años desde el asesinato de la familia del detective. Parker ha establecido un vínculo amoroso con una mujer, la psicóloga Rachel Wolf, que aparece en sus 2 novelas anteriores. Los fantasmas del pasado parecen empezar a diluirse. Era la primavera y el color había vuelto al mundo. Las lejanas montañas se transformaban. Los árboles grises se recubrían de nueva vida, sus hojas eran un eco desvaído de la erupción de color del otoño. Dominaba el escarlata de los alces rojos, pero había que sumar ya las hojas de los robles rojos, de un amarillo verdoso, el plateado de los chopos de hoja dentada y los verdes de los últimos temblones, de los abedules y de las hayas. Los álamos y los sauces, los olmos y los avellanos, todos arrancaban a florecer y en los bosques resonaban los gritos de las aves migratorias ya de regreso. Desde el gimnasio de One City Center veía los bosques, las copas de los árboles de hoja perenne, se imponían aún en el paisaje en medio de los de hoja caduca en lenta transformación. Llovían por la ni abajo, en las calles, los paraguas bullían irradiando un oscuro resplandor como caparazones de cucarachas. Me sentía a gusto por primera vez en muchos meses. Trabajaba con relativa regularidad, comía bien,
Hacía ejercicio 3 o 4 veces por semana. Y Rachel Wolf vendría de Boston este fin de semana, así que alguien podría admirar la gradual mejora de mi físico. Desde hacía un tiempo no tenía pesadillas. Mi mujer y mi hija muertas no habían vuelto a aparecérseme desde la Navidad pasada, cuando me tocaron en medio de la nevada y me dieron un respiro de las visiones que me acosaban desde hacía mucho tiempo. Un caso aparentemente convencional, la investigación de las causas de un aparente suicidio, confluye con la aparición también casual de los cadáveres de las víctimas de un asesinato en masa ocurrido 3 décadas antes en el seno de una comunidad religiosa dirigida por un reverendo baptista. De alguna manera, para el católico Connolly, en la ficción, el fundamentalismo religioso encubre una dimensión de lo demoníaco. Acá el mal, de nuevo con mayúsculas, no se encarna en un asesino psicópata. Se comienza a definir otro tipo de personaje, de carácter más fantástico, pero muchísimo más interesante y complejo, que es el que predominará en el resto de su obra. En Perfil de asesino, Connolly explicita: San Agustín creía que la maldad natural podía atribuirse a la actividad de seres libres y racionales, pero no humanos. Nietzsche consideraba el mal una fuente de poder independiente de lo humano. Esa capacidad para hacer el mal podía existir fuera de la psique humana y representaba una capacidad para la crueldad y el daño distinta de nuestras propias facultades, una inteligencia malévola y hostil, cuyo objetivo último era minar la esencial humanidad de los hombres, despojarnos de la capacidad de sentir compasión, empatía, amor. Estos personajes, los que encarnan el mal, a diferencia de Parker, carecen de contradicciones. Si el mal es absoluto, los que lo encarnan no lo viven desde la contradicción, sino desde la convicción y el placer de formar parte de esa entidad malévola y se sienten de alguna manera sobrehumanos. Es muy interesante que, establecido el código del entrecruzamiento de los géneros, estos personajes de carácter fantástico tienen mucha más verosimilitud que los psicópatas supuestamente realistas de las novelas anteriores. En una charla que brindó en la fiesta del libro de Medellín en castellano, afortunadamente, durante los 2018, Connolly explica los fundamentos de la fusión de géneros que sostiene su obra. Para mí, el universo es más extraño de lo que el racionalismo permite. Y la gente es más extraña. No siempre somos racionales. A veces somos emocionales. Hacemos cosas porque estamos enfadados, o temerosos, o enamorados. El racionalismo no es suficiente para explicar la motivación humana. Finalmente, mi educación fue católica, y esto se refleja en los temas sobre la expiación y redención en mis novelas. Es muy difícil ser católico y ser también completamente racionalista. Además, soy irlandés, y en mi país siempre hemos estado cómodos con el antirracionalismo. Racionalismo y antirracionalismo en Connolly. Afortunadamente el autor habla el español bastante bien y hace el esfuerzo de hablarle al público hispanohablante en su propio idioma. Pero, ¿qué les parece si vamos una vez más a la música? Por favor, Sergio Reynoso.
Casey Blues por el quinteto de Charlie Parker. Charlie Parker interpreta el saxo alto, Miles Davis en trompeta, Walter Bishop Jr. en piano, Teddy Kotick en contrabajo y Max Roach en la batería, grabado en vivo en Nueva York en enero de 1951. Antes de la música, Connolly nos comentaba de lo racional y lo irracional en sus novelas. Esta combinación no se podría sostener sin su maestría como escritor y el manejo de los climas. Oí algo cerca de donde tenía apoyada la mano, un leve golpeteo en el suelo de piedra. Miré a mi izquierda y vi en un pequeño arco de luz verde una forma oscura, semicircular. Su cuerpo medía unos 4 centímetros de largo y sus afiladas patas otro tanto. Retiré la mano de un tirón instintivamente. La araña se tensó, levantó el primer par de patas y enseñó unas mandíbulas rojizas. De pronto, y con sorprendente velocidad, enfiló hacia mí sus patas desdibujadas por la rapidez del movimiento y el ritmo del golpeteo cada vez más intenso. Retrocedí, y a pesar de que le lancé una patada, sentí el contacto contra algo blando. Siguió aproximándose. Volví a golpear a la araña con la puntera de la bota y salió rodando hacia un rincón de la sala, donde había unas cuantas cajas de cristal vacías apiladas de cualquier manera. Presa del pánico, me arrastré casi hacia el pasillo de entre la primera y la segunda hilera de estanterías. A mi derecha los fragmentos de cristal reflejaban la luz, y en el segundo anaquel permanecían los restos de una caja hecha añicos por mis balas de 10 milímetros. En el suelo, entre los cristales, había una tarjeta plastificada que llevaba escritas las palabras Phoneutria nigriventer en elaborada letra negra y a continuación el nombre común, araña errante de Brasil. Volví a echar un vistazo en dirección a las sombras hacia donde había salido despedida la agresiva araña marrón y me estremecí. A mi derecha, en el otro extremo de la sala, oí un roce contra las hojas de una planta y las sombras cambiaron en el techo por un instante. Ahora Paz sabía dónde estaba. El ruido de mis desesperados puntapiés a la araña lo había alertado. Noté que me temblaba la mano izquierda y la uní a la derecha en torno a la empuñadura del arma. Si no la veía temblar, podría convencerme de que no tenía miedo. Lentamente me acerqué a la segunda fila de estanterías, respiré hondo y me asomé al pasillo. Estaba vacío. Junto a mi ojo izquierdo, una forma se movió dentro de una caja. De pequeño tamaño, no medía más de 3 centímetros en total, y una ancha banda roja le recorría el abdomen a lo largo. En la telaraña que la rodeaba pendían sacos de huevos blancos y esféricos, casi tan grandes como la propia araña. La tarjeta rezaba: Latrodectus hasselti, araña de dorso rojo. Formando familia, pensé, enternecedor. Lástima que papá probablemente no viviese para ver el nacimiento. En la tercera hilera había otras 2 cajas rotas, una al lado de la otra. Entre los afilados bordes permanecía inmóvil una larga silueta verde. La mantis parecía mirarme con sus grandes ojos mientras accionaba las mandíbulas en torno a los restos del ocupante de la caja contigua. Unas pequeñas patas marrones se movían débilmente mientras el enorme insecto masticaba. No sentí pena por lo que fuese que la mantis devoraba. Por mí, cuanto antes terminase el aperitivo y se ocupase de alguno de los platos principales que rondaban por el suelo, tanto mejor. Como les decía, creo que la serie no es producto en plan previo del autor, sino que hay una idea del universo de Parker
y de ese lugar en ese mundo que se va construyendo, que el escritor mismo va descubriendo libro a libro. En una entrevista, Connolly explica su metodología de trabajo. Dice: no soy alguien que planee los libros. Normalmente conozco el inicio y a veces, si tengo la suerte, un par de incidentes o de intercambios que han de pasar después, pero normalmente lo que ocurre es que escribo la primera escena y cuando la tengo percibo una idea de cómo va a ser la segunda y así. Como les contaba en el primer capítulo, queridas y queridos oyentes, Connolly crece como escritor libro a libro. Van desapareciendo los aspectos de truculencia gratuita que estaban presentes en la primera novela. Encontré una entrevista en la que se refiere a este tema. Dice el autor: creo que cuando escribí mi primer libro estaba ansioso porque la gente viera y entendiera cómo un hombre puede llegar a estar tan traumatizado y tan lleno de dolor. Mirando hacia el pasado, sin embargo, veo que podría haber sido un poco más sutil en el prólogo. No habría costado mucho quitar una línea aquí y allá. Desde entonces mis libros se han vuelto progresivamente menos violentos, o quizás más cuidadosos y cautelosos en el uso de la violencia. Es demasiado fácil construir un relato poniendo un cuerpo aquí y otro allí. Eso es pornografía. En ese sentido creo que hay una tendencia en el género a tratar de impactar al lector con las carnicerías más salvajes, porque se cree que los lectores lo han visto todo ya y se han vuelto inmunes. Queridas y queridos oyentes, así llegamos al final de este capítulo 79 del Dulce Veneno de la Novela Negra. En el próximo cerraremos el recorrido por la obra del irlandés John Connolly. Nuevamente les recomiendo leerlo. Generalmente no les recomiendo que lean toda una serie completa de un autor, en este caso sí, fervientemente. Pero nos vamos con música. Vamos a escuchar de nuevo el quinteto de Charlie Parker haciendo Blues for Alice. En este caso Charlie Parker está en el saxo alto, Red Rodney en trompeta, John Lewis en piano, Ray Brown en contrabajo y Kenny Clarke en batería. Nos encontramos en el próximo capítulo del Dulce Veneno de la Novela Negra. Muchas gracias.